El tema de hoy, el verbo be en oraciones positivas y negativas. Todito lo que yo les voy a leer, no hace falta que lo vayan copiando rapidísimo en sus cuadernos, más bien quiero que ustedes me pongan atención, ¿ya? Para que entiendan, porque es una clase muy importante, porque eso se aplica muchísimo a lo largo de todo el curso. Entonces es una clase muy importante. Al final, esta noche, yo les voy a subir esta hoja al Edmodo, para que usted se la pueda descargar y la pueda tener. Pero ahorita yo quisiera que sobre todo me pongan atención, ¿ok? Licia, entonces no le copiamos el cuaderno. No, yo quisiera que sobre todo me pongan atención. Después les voy a pasar esto mismo al Edmodo, ya, para que lo tengan por escrito. Ya, Ahorita Licia. quisiera sobre todo que me pongan atención. Es muy importante. Ok. El verbo be en oraciones positivas y negativas. El verbo be, se escribe be, pero se pronuncia be, significa ser o estar en español. ¿Sí? Ese es el famoso verbo ser o estar. En inglés, be. El verbo be cambia su forma dependiendo de quién es el sujeto. Eso es muy importante, ¿ok? En el presente, el verbo be tiene tres formas. Am, are, is. Esas tres. Am, are, is. Las tres significan exactamente lo mismo. Ser o estar, ¿ok? Las tres son ser o estar. Nada más cambia su forma dependiendo de quién es el sujeto. Entonces aquí nos dice, se utiliza am si el sujeto es la primera persona. Repito, se utiliza am, este de aquí, si el sujeto es la primera persona. ¿Alguien sabe quién es la primera persona? I. Bien. ¿Y qué significa I en español? Yo. Pues aquí les puse igual I, se pronuncia I, como decir hay hombre. ¿Okay? Se escribe como una I mayúscula y se pronuncia I. Esto significa yo. Esa es la primera persona en inglés. Entonces, si el sujeto de una oración soy yo, la forma del verbo ser o estar que yo debo utilizar es am. I am, yo soy. ¿Okay? I am significa yo soy. Utilizamos are si el sujeto es la segunda persona. Ahora viene la pregunta. ¿Quién es la segunda persona? ¿Saben? You. Bien, la segunda persona eres tú. ¿Ya? Si yo soy la primera persona de la oración, tú eres la segunda persona. En inglés, tú se dice you. Se escribe así, yo, y se pronuncia you. Como si solo fuese la Y y la U. You. Significa tú. Esa es la segunda persona. Entonces, si en una oración el sujeto eres tú, para decir tú eres o tú estás, en inglés se dice you are. You are. Significa tú eres o tú estás. Les voy a pedir de favor que todos apaguen su micrófono y lo encienden solo cuando estén participando, ¿ya? Les pido de favor. Ok. Hasta ahí vamos bien. Además de tú, además de you, la segunda, en el inglés, a todo lo que es plural, todo sujeto que es plural, se le trata como segunda persona. En el inglés, aclaro eso. ¿Okay? En el inglés, todo sujeto que sea plural, es decir, más de una sola persona,
En el inglés se le trata como segunda persona. ¿Cuáles son los pronombres personales que están en plural? Nosotros, ustedes y ellos. ¿Saben cómo se dice nosotros, ustedes y ellos en inglés? You, they, we. Ok, you es ustedes, ya les explico. They es ellos, they, ajá. Y we es nosotros. Nosotros o nosotros, ¿ya? We. Listo. Entonces, les vuelvo a explicar. La primera persona soy yo, la segunda persona eres tú, y además todos los pronombres que están en plural. Plural significa más de uno. Esos son nosotros, ustedes, ellos. Toditos estos también son, se les trata como segunda persona en inglés, a toditos estos. En inglés, you, we, you, they. Miren que el you se repite. ¿Se dieron cuenta? El you se repite. Ambas se escriben igualito, ambas se pronuncian igualito. Pero la una significa tú y la otra significa ustedes. Entonces, mucho ojo con eso. En el inglés, no existe una palabra para decir ustedes o vosotros diferente a decir tú. ¿Okay? En inglés es la misma palabra, tanto para decir tú como ustedes. Es la misma palabra you. ¿Ok? ¿Cómo sabemos cuándo ese you es tú y cómo sabemos cuándo ese you es ustedes? Pues el contexto es el que nos revela eso. Si yo estoy hablando solo con una persona y digo, you are my friend, tú eres mi amigo, pues listo, estoy hablando con una sola persona. Ese you es tú. Pero si estoy hablando con muchas personas, por ejemplo, digo, ustedes son estudiantes, en inglés sería, you are students. Listo, sabemos que ese you es ustedes, porque estoy hablando con muchas personas. ¿Ok? Entonces, nada más ojo con eso. En el inglés no hay una palabra diferente para decir ustedes y una palabra diferente para decir tú. Es la misma palabra you. Bien. Y la última, dice, usamos is si el sujeto es la tercera persona. ¿Quién es la tercera persona? Ellos. Ajá, pueden ahí ver las que ya tenemos. Tenemos I, you, we, you, they. ¿Cuáles nos faltan? He. Él puede ser. Bien, él. En inglés, he significa él. ¿Cuál más? She. Sí, listen. She, ¿qué significa she? Ella. 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 Ella, ok, she significa ella. Miren que así es como se escribe y se pronuncia he. He significa él. She significa ella. ¿Y la que nos falta? ¿Saben It. cuál es? Bien. It, que significa esto o esta. It se utiliza para animales y objetos. ¿Ok? It se utiliza para animales y objetos. En el inglés es muy común. ¿Ok? Este it. Ok. A estas tres se les trata como tercera persona. He, she, it. Significa él, ella, esto o esto. Bien. Por ejemplo, para decir él es Diego, en inglés, he is Diego. Ella es Samantha, she is Samantha. Él está aquí, he is here. ¿Okay? Yo estoy en mi casa, I am at home. Tú estás en la escuela, you are at school. ¿Okay? Entonces, miren que cada una de estas, am or is, las tres significan ser o estar. Nada más que debo utilizar am
si el sujeto es I, yo, debo utilizar are si el sujeto es you, we, you, they, y debo utilizar is si el sujeto es he, she, it. ¿Bien? Ok, sigamos. Ahora, estamos construyendo la oración. Oraciones en presente simple. La oración empieza con un sujeto, le sigue el verbo be, una de estas, y aquí dice, al verbo be se le puede seguir con un adjetivo, una preposición, un sustantivo. Ustedes ya saben lo que es un sustantivo. Puede ser cualquier persona, animal, cosa o lugar. Aquí les puse un animal, un objeto, una profesión. Y también se le puede seguir al verbo be con un verbo en progresivo. ¿Qué es un verbo en progresivo? Es un verbo que termina en ing, en el inglés, ¿ok? Es un verbo en progresivo, los verbos que terminan en ing, en el inglés. Entonces, miren, al verbo be se le puede seguir con casi cualquier cosa. Se le puede seguir con un adjetivo. ¿Qué era un adjetivo? Esta clase ya les di. Les dice anotar incluso en sus cuadernos. ¿Qué era un adjetivo? Sentimientos, dice. Sentimientos. Incluye los sentimientos, pero no se limita solo a los sentimientos. Triste, enojado, feliz, bravo. Sí, todo eso son sentimientos. Los adjetivos incluyen sentimientos, pero no son solo sentimientos. De pronto, una definición más amplia de lo que son los adjetivos. Lo que califica al sustantivo, dice. Listo. Correcto. Esa es la definición correcta de un adjetivo. Cualquier palabra que califica al sustantivo, que describe cómo es el sustantivo. Puede estar feliz, puede estar triste. También que lo califica, que lo describe. Puede ser alguien alto, alguien bajo, alguien rico, alguien pobre, alguien guapo, alguien feo. Todos esos también son adjetivos. Los colores son adjetivos. Esa pared es blanca. Estamos diciendo de qué color es la pared. Es un calificativo de la pared. Una descripción de la pared. El carro es negro. El carro es viejo. El carro es nuevo. Todos esos son adjetivos, los calificativos. ¿Ok? Bien. Una preposición, en un momento les enseño qué es esto. ¿Ok? Un sustantivo, se le puede seguir al verbo be con un sustantivo. Entre los sustantivos, ustedes ya saben, cualquier persona, animal, cosa, lugar. Se le puede seguir con cualesquiera de esas cosas. Aquí solo les puse algunos ejemplos. Y se le puede seguir al verbo be con un verbo. Si lo seguimos con un verbo, el verbo debe estar en progresivo, terminado en ing. Miren que al verbo be se le puede seguir con un montón de cosas. ¿Okay? Y aquí en esta tabla les he puesto algunos ejemplos. Entonces, si el sujeto soy yo, I, la forma del verbo be que debo utilizar es am. Y de ahí puedo decir I am happy. Yo estoy feliz. I am at school. Yo estoy en la escuela. Este es un ejemplo de una preposición, at. En español significa en. Las preposiciones son esas palabras pequeñas que indican sobre todo una ubicación. Una ubicación sea en el tiempo o en el espacio. ¿Ok? Yo estoy en la escuela. Estamos en el año 2020. ¿Ya? Esas son las preposiciones. Palabras pequeñas que indican una ubicación en el tiempo o en el espacio. Si el sujeto es you debe seguir el verbo be. La forma del verbo be que usamos es are. You are happy. Tú estás feliz. You are at school. Tú estás en la escuela. You are a doctor. En singular. Tú eres un doctor. Si es que fuera en plural, you are doctors. Ustedes son médicos. ¿Okay? Si el sujeto es cualesquiera de estas, he, she, it, la forma del verbo que debo utilizar es is, y lo puedo seguir con un adjetivo, una preposición, un sustantivo o un verbo en progresivo. He is
Wearing, un verbo en progresivo, significa que termina en ing. ¿Okay? He is wearing a red t-shirt. Él está puesto una camiseta roja, por ejemplo. ¿Okay? He is at school. Él está en la escuela. He is happy. Él está feliz. Bien. Ahora aquí en examples voy a escribirles unos pocos ejemplos que los vamos a utilizar. Esta es la clase. Por ejemplo, tenemos la oración I am a doctor. I am a doctor. ¿Qué significa esta oración? Yo soy doctor. Ajá, yo soy doctor, más bien diríamos yo soy médico. Suena más natural en español. ¿Okay? I am a doctor, yo soy médico. Tenemos el ejemplo, tranquilos que no hace falta que anoten. Como les digo, yo les voy a pasar esto al modo. I am happy. ¿Qué significa I am happy? Yo estoy feliz. ¿Okay? Yo estoy feliz. Yo estoy feliz. ¿Okay? La que sigue. I am at school. ¿Qué significa esto? Yo estoy en la escuela. Yo estoy En el colegio. Ajá, en la escuela, ¿ok? Yo estoy en la escuela. Otra oración. You are talking. ¿Qué significa you are talking? Ya saben que si en mi materia no saben el significado de una palabra, deben utilizar el traductor. Creo que ya les enseñé en alguna clase anterior cómo usar el traductor. Tú estás hablando. Bien. Tú estás hablando. You are talking. Si es que el you lo tratamos como tú estás hablando. Pero si lo tratamos como ustedes, significa ustedes están hablando. ¿Sí? Recordemos que el you puede significar tanto tú como ustedes. You are talking. Tú estás hablando o ustedes están hablando. ¿Qué significa he is tall? Él es alto. ¿Okay? Él es alto. ¿Ah? Él es alto. He is tall. Es un adjetivo, alto. ¿Qué significa she is tall? Ella es Ella es alta. Ella es alta. Bien. She is tall. Ella es alta. She is tall. ¿Qué significa Juan and María are friends? ¿Qué significa eso? Juan y María. Juan y María son- son amigos. Son amigos. Juan y María son amigos. Miren que aquí ya no tengo un pronombre personal. Aquí ya tengo nombres propios de dos personas. Seguido del verbo be. La forma del verbo be que yo debo utilizar es are. Porque recordemos que yo les dije que todos los sujetos, incluso aquí les anoté en esta tabla, todos los sujetos que sean plural, o sea, más de una sola persona, la forma del verbo be que se utiliza es are. Por eso aquí, Juan and María are. Okay? Are friends. Significa Juan y María son amigos. Otro ejemplo. Pedro is a teacher. ¿Qué significa? Pedro es profesor. Es un profesor.
Sí, pues. Miren que aquí el sujeto tampoco ya no es un pronombre personal. Los pronombres personales son I, you, we, they, he, she. Esos son los pronombres personales. Pero Pedro no es ninguno de estos. Es el nombre propio de una persona. Pero está en singular. Miren que toditos los sujetos que sean singular, aquí incluso les puse en la tablita entre paréntesis singular, se les trata como si fueran tercera persona y por lo tanto la forma del verbo be que se utiliza es is. Por eso está Pedro is a teacher. Pedro es profesor. Y la última oración que les voy a anotar, Quito is cold. ¿Qué significa Quito is cold? Quito es cool. Quito es frío. Quito es frío. Quito is cold. Miren que el sujeto no necesita ser ni siquiera una persona. El sujeto puede ser un lugar, un objeto, un animal. ¿Okay? El sujeto puede ser cualquier sustantivo. Entonces aquí les puse un ejemplo de el sujeto siendo una ciudad, un lugar. Quito is cold. Como está en singular, ojo con esto. Está en singular, es una sola ciudad. Por lo tanto, la forma del verbo be que debo utilizar es is. La que se utiliza para los sujetos en singular. Is. Quito is cold. Quito es frío. Si fueran dos ciudades, por ejemplo, Cayambe and Otavalo are cold. Lo voy a anotar, ¿ya? Cayambe and Otavalo are cold. ¿Esto qué significa? Cayambe y Otavalo son fríos. Otavalo son fríos. Miren que aquí como tengo un sujeto plural, dos ciudades, la forma del verbo be que debo utilizar es are. Es la que se utiliza para los sujetos del plural. ¿Sí ven? Bien. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta o está todo claro? Hasta ahí voy a repasar lo que hemos visto brevemente. Dice, el verbo be significa ser o estar en español. El verbo be cambia su forma dependiendo de quién es el sujeto. Utilizamos am si el sujeto es primera persona, I o yo, en español yo. Utilizamos are si el sujeto es la segunda persona, you, we, you, they, o cualquier sujeto que esté en plural. Y utilizamos is si el sujeto es la tercera persona, he, she, it, o cualquier sujeto que esté en singular. Podemos seguir el verbo be con un adjetivo, una preposición, un sustantivo o un verbo en progresivo. Aquí les anoté algunos ejemplos. Ahora, lo que vamos a hacer ahora, dice. En las oraciones positivas se puede contraer el sujeto y el verbo be. Les voy a enseñar a contraer en inglés. ¿Por qué les voy a enseñar a contraer? Porque se lo utiliza muchísimo. ¿Ya? Por eso les voy a enseñar a contraer, en este caso, el sujeto y el verbo be. Y voy a utilizar las mismas oraciones que ya teníamos, ¿ya? Copiar. Las mismas oraciones que ya teníamos son las que en las que voy a contraer, para que vean cómo se contrae. Entonces, ojo con lo que dice. En las oraciones positivas, toditas estas son oraciones positivas. En un momento vemos un ejemplo de oraciones negativas. En las oraciones positivas se puede contraer el sujeto y el verbo be. Por ejemplo, aquí el sujeto soy yo, I, y el verbo be es am. Puedo contraerlos, hacerlos una sola palabra. ¿Cómo? Le quito la A, lo uno y pongo la apóstrofe. ¿Okay? Y ya está contraído. Esto se pronuncia I'm. I'm a doctor. Significa yo soy médico. Significa exactamente lo mismo, ¿ya? Contraer es eso. Contraer es unir palabras. En el inglés se pueden unir varias palabras.
Entre ellas, esta es una de las contracciones más comunes que hay. Contraer el sujeto y el verbo be. ¿Okay? No es la única, pero hay un montón. Esta es una de las que más se utiliza. I'm significa I am. ¿Okay? Ahora, ¿cómo queda la contracción de esta siguiente oración? I am happy. I'm happy. Ajá, I am happy. Se le quita la A, se le une y se pone la apóstrofe. Justo donde se unieron las dos palabras, se le puso este signo que se llama apóstrofe. Se parece a una tilde. Miren que no está encima de ninguna letra, sino que está justo en la mitad de ambas letras. ¿Okay? No se le llama tilde, se le llama apóstrofe, porque la tilde lo que hace es indicar acento. Pero la apóstrofe lo que hace es indicar que dos palabras se han contraído, se han unido. Esa es la función de la apóstrofe. ¿Okay? Entonces, listo. Así es como se escribe la contracción de I am. I'm happy. Significa yo estoy feliz. La que sigue. I am at school. ¿Cómo queda la contracción de esto? I am. Ajá. Lo mismo. Quito la A, lo uno y le pongo la apóstrofe. I'm at school. Ahora se pronuncia I'm at school. Significa yo estoy en la escuela. Miren que el significado nunca cambia. Siempre significa lo mismo. Les explico por qué. Sea que yo lo contraigo o no lo contraiga, significa exactamente lo mismo. Y siempre va a significar exactamente lo mismo, sea que yo lo contraiga o no. Entonces, ¿por qué les estoy enseñando a contraer? Les explico. ¿En qué casos se utiliza la contracción y en qué casos no? Ambas se utilizan mucho. Ambas se utilizan mucho en el inglés. Las contracciones se utilizan sobre todo en las conversaciones coloquiales, las conversaciones de todos los días, con tu amigo, con el vecino, en el trabajo, ¿ok? Las contracciones es lo más natural, ¿ok? Todo mundo en lugares donde se habla el inglés como primera lengua, como por ejemplo en Estados Unidos, todo el mundo habla así. I'm a doctor. I'm happy. I'm at school. Todo el mundo habla así. Es muy raro que alguien hable así. I am a doctor. I am happy. I am at school. Lo más natural en la conversación coloquial, la de todos los días, es contraer. I'm a doctor. I'm happy. I'm at school. Entonces, como podrán ver, sí se utiliza bastante. Pero entonces, ¿en qué situaciones no se utiliza la contracción? No se la utiliza en la escritura, sobre todo en la escritura formal. ¿Okay? Por ejemplo, si ustedes están escribiendo un ensayo muy importante de la universidad, digamos, los que vayan a continuar la universidad, no se recomienda utilizar contracciones. ¿Okay? En cualquier documento científico, cualquier documento de investigación, no se utilizan las contracciones por una cuestión de formalidad. ¿Okay? En contextos más formales, nunca se debe utilizar la contracción. Es una regla de la escritura en inglés. ¿Okay? Entonces, listo. Sabiendo eso, ya sabemos que ambas se utilizan. ¿Okay? Por eso les estoy enseñando ambas formas, porque ambas se utilizan bastante. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Alguna pregunta? Entonces, sigamos. You are talking. ¿Cómo se contrae esto? Yo. Bien. Se puede, lo que dice aquí, ¿no? En las oraciones positivas se puede contraer el sujeto y el verbo be. El sujeto aquí es you, el verbo be es are. Puedo contraer ambas. La forma de contraer queda, quito la A, lo uno, y justo donde lo uní, pongo la apóstrofe. Y esto ahora se pronuncia your. Yo. You're talking. Significa tú estás hablando o ustedes están hablando. You're talking.
He is tall. ¿Cómo se contrae esto? Bien. Debo contraer el sujeto he y el verbo be is. Esas son las dos que se contraen. Para contraerlo le quito la i, lo uno, y justo donde lo uní le pongo la apóstrofe. He's tall. Y ahora se pronuncia he's tall. He's tall. Él es alto. He's tall. La que sigue. She is tall. ¿Cómo se contrae esto? She's tall. Bien. Lo mismo. Le quito la i, lo uno, y justo donde lo uní, la apóstrofe. Y listo. She's tall. Ella es alta. She's tall. Pedro is a teacher. ¿Cómo contraigo esto? Ahorita ya no tengo un pronombre personal. Ahorita tengo el nombre propio de una persona. ¿Acaso esto se puede contraer? ¿Qué opinan? No. Sí se puede. Sí se puede, ¿ya? Y ahorita les voy a enseñar cómo se puede. Lo mismo. Se debe contraer, en oraciones positivas, se puede contraer el sujeto, Pedro, en este caso, y el verbo be is. Para contraerlo, le quito la i, lo uno, y le pongo la apóstrofe. Pedro's a teacher. Y listo. Lo mismo, Pedro es profesor. Y siempre va a significar lo mismo, sea que yo utilice la contracción o no, ¿ya? Siempre. Pedro's a teacher. Y la última, Quito is cold. ¿Cómo contraigo esto? Me quita la i. Quitando la I, dicen. Bien, nos queda Quito's cold. Quito's cold. Quito es frío. ¿Con qué intención los angloparlantes utilizan la contracción? Ellos contraen casi todo lo que se pueda contraer con la intención de hablar más rápido. ¿Sí? De forma interesante. Aunque ellos ya, a nuestros oídos, ya hablan rápido, esto lo hacen para hablar aún más rápido. ¿Ok? Por eso es que contraen las palabras. Y es muy común en la conversación de todos los días. Quito's cold. Quito es frío. Bien, ya les enseñé a contraer. ¿Okay? Ahora dice aquí, para convertir estas oraciones positivas en oraciones negativas, se coloca la palabra not delante del verbo be. Entonces, lo que les voy a enseñar ahora es a convertir toditos estos ejemplos son oraciones positivas, toditas las que hemos hecho hasta ahorita. Les voy a enseñar a convertir las oraciones positivas en oraciones negativas, utilizando las mismas oraciones, ¿ya? Utilizando las mismas oraciones, les voy a enseñar a convertir estas que están en positivo a oraciones negativas. Dice que para convertir las oraciones positivas en oraciones negativas, se coloca la palabra not delante del verbo be. Entonces, la primera oración, miremos la primera oración. ¿Cómo será de esto que significa yo soy médico? ¿Cómo hago para que diga yo no soy médico? En inglés, ¿cómo se dice yo no soy médico? En inglés. I am a doctor. I am not. No. Bien. Mire que dice, se coloca la palabra not delante del verbo be. En este caso, el verbo be es am. Coloco not delante de am y ya es negativa. I am not a doctor. Ahora significa yo no soy médico. La que sigue. I am happy. Significa yo estoy feliz. ¿Cómo digo en inglés? Yo no estoy feliz. ¿Cómo lo digo en inglés? Not I'm happy. I am not happy. Listo.
I am not happy. Coloco la palabra not delante del verbo be. I am not happy. La que sigue. I am at school. Yo estoy en la escuela. ¿Cómo digo? Yo no estoy en la escuela. En inglés. I am not at school. Not at school. I am not at school. La que sigue. You are talking. Tú estás hablando. ¿Cómo digo? Tú no estás hablando. O ustedes no están hablando. ¿Cómo lo digo en inglés? You are not. You are not talking. Coloco la palabra not delante del verbo be. En este caso el verbo be era are. Coloco el not delante del verbo be y listo, ya está negativo. You are not talking. Tú no estás hablando. He is tall. Él es alto. ¿Cómo digo? Él no es alto en inglés. He is not. It's total. He is not tall. Ya significa él no es alto. ¿Cómo digo? Ella no es alta. It's not tal. She is Not tall. there. Juan and María are friends. Juan y María son amigos. ¿Cómo digo? Juan y María no son amigos. ¿Cómo lo digo en inglés? Juan and Maria are not. No. Coloco el not delante del verbo be. Siempre. Y nos queda Juan y María are not friends. Significa Juan y María no son amigos. Pedro is a teacher. Pedro es profesor. ¿Cómo digo? Pedro no es profesor. Pedro is Pedro is teacher. teacher. Pedro is not a teacher. Pongo el not delante del verbo be. Is not. Pedro is not a teacher. Y la última. Quito is cold. Quito es frío. ¿Cómo digo Quito no es frío? Quito It's not not cold. Quito is not cold. Y ya les enseñé a convertir oraciones positivas en oraciones negativas. El not es el no en español. ¿Ok? Este es el no en español. Not. Bien. Y lo último, con eso termino la clase y de ahí les mando la tarea para que practiquen esto durante la semana. Lo último dice, en las oraciones negativas se puede contraer el sujeto y el verbo be, o se puede contraer el verbo be y la palabra not. ¿Ok? Les he enseñado oraciones positivas. Les he enseñado a contraer en las oraciones positivas. Les enseñé a transformar las oraciones positivas en oraciones negativas. Y ahora les voy a enseñar a contraer en las oraciones negativas. Todito lo que hicimos aquí también se puede contraer. También se lo puede contraer en el inglés. Es lo que les voy a enseñar ahorita. En las mismas oraciones, ¿ya? En las mismas oraciones que ya tenemos. Dice que se puede contraer el sujeto y el verbo be, o tenemos otra opción para contraer en las oraciones negativas, se puede contraer el verbo be y la palabra not. Esto de aquí aplica para are y is, pero no aplica para am. Entonces, para contraer esta primera oración, I am not a doctor, lo único que se puede hacer es contraer el sujeto y el verbo be. Nos queda I'm not a doctor. I'm not a doctor. Yo no soy médico. Esta de aquí. I am not happy. La contracción, puedo contraer el sujeto y el verbo be, nos queda I'm. I'm not happy. Yo no estoy feliz. Esta de aquí, I am not at school, puedo contraer otra vez el sujeto y el verbo be, nos queda I'm not at school. Yo no estoy en la escuela. I'm not. Ok. A partir de aquí, ya se puede contraer tanto el sujeto con el verbo be, nos quedaría you're not talking, o podemos contraer el verbo be y la palabra not. Nos quedaría así, les indico, ¿ya? Una forma de contraer es así, contrayendo el sujeto y el verbo be. You are, nos queda your. You're not talking.
Pero otra forma de contraer es así. Puedo contraer el verbo be, are y la palabra not. Nos queda, le quito la O al not. Ahí es donde pongo la apóstrofe y uno ambas palabras. You aren't talking. Tú no estás hablando. O ustedes no están hablando. Listo. You're not talking y you aren't talking, ambas significan exactamente lo mismo. ¿Ok? Nada más son dos formas diferentes de contraer la misma oración. You're not talking. O you aren't talking. Las dos significan exactamente lo mismo. ¿Bien? La que sigue. He is not tall. ¿Cómo contraigo esta? Les escucho. He's escucha? not tall. Bien. Puedo contraer el sujeto y el verbo be. Nos queda he's not tall. Y la otra opción que tengo, puedo contraer el verbo be y la palabra not. Nos queda así. Le quito la O. Ahí donde estaba la O, pongo la apóstrofe. Y uno, ambas palabras. He isn't tall. He isn't tall. Es exactamente lo mismo que decir he's not tall. Es exactamente lo mismo que decir he is not tall, si no lo contraigo. Nada más son formas diferentes de decir exactamente lo mismo. Él no es alto. ¿Cómo queda contraído? She's not tall. La una es she's not tall. ¿Ok? She's not tall. La otra es she isn't tall. She's not tall o she isn't tall. La que sigue, Juan and María are not friends. Aquí yo voy a preferir contraer el verbo be, are y el negativo not. Entonces, es lo que yo voy a preferir contraer. Quito la O, le pongo el apóstrofe ahí y uno ambas palabras. Aren't. Juan and María aren't friends. Juan y María no son amigos. En un momento les explico el por qué prefiero, en este caso, contraer el verbo be y el negativo not. Pedro is not a teacher. ¿Cómo contraigo esto? Pedro is not a teacher. ¿Cómo lo contraigo? Les repito, no hace falta de que anoten todo lo que estoy haciendo porque yo sé que estoy yendo muy rápido. Solo quiero que pongan atención, ¿ya? Tanto la grabación de esta clase como este texto lo voy a subir esta noche, ¿ya? Nomás ahorita quiero que pongan atención. Entonces, Pedro is not a teacher. ¿Cómo lo contraigo? Dándole tal vez. Ok, la una es así. Pedro's not a teacher. Bien, contrayendo el sujeto y el verbo be. Pedro's not a teacher. Y la otra es contrayendo el verbo be y el not. Pedro isn't a teacher. Pedro isn't a teacher. Y la última. Quito is not cold. ¿Cómo se contrae? Y la O is not. La I y la O. Y la otra Is es not. Quito isn't cold. Ahora, aquí les voy a explicar otra cosa importante. En oraciones negativas se puede hacer tanto esto, contraer el sujeto y el verbo be, como contraer el verbo be y el negativo not. Se puede hacer cualesquiera de las dos. Sin embargo, lo más natural es contraer el verbo be y el negativo not. Esto es lo más común, digamos. Esto es más común. Contraer el verbo be y el negativo not. ¿Okay? Esto es más común, lo que estoy pintando, es más común
que la otra forma de contraer en oraciones negativas. Ambas están gramaticalmente bien, ¿ok? Ambas están bien. Sin embargo, esta es la que más se utiliza. ¿Okay? Les enseño ambas por si acaso algún rato escuchen la una o la otra. No es que está mal, las dos están bien, solo que esta de pronto es la que la mayoría de la gente utiliza más. You aren't talking. Ok, y aquí llegamos a I'm, cuando el sujeto es primera persona. Este es un caso especial. En la primera persona no se puede contraer el verbo be, am y el not. Estas dos, am, not, no se contraen. Esa es una excepción. Toditas las demás sí se pueden contraer, el are y el is, con el not. Pero el am no se contrae con el not. Para contraer aquí, lo único que puedo contraer es el sujeto, I, y el am. Nos queda I'm. Ojo con eso, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta? No, licenciado. Okay. Fue una clase bastante larga, entonces ahorita ya para terminar, nomás les voy a, vamos a revisar todo lo que aprendimos el día de hoy, ¿ya? Desde el principio. Les leí, el tema de hoy puro fue el verbo be en oraciones positivas y negativas. El verbo be significa ser o estar en español. El verbo be cambia de su forma dependiendo de quién es el sujeto. Se utiliza am si el sujeto es primera persona, I. Se utiliza are si el sujeto es la segunda persona, you, we, you, they. Y se utiliza is si el sujeto es la tercera persona, he, she, it. Al verbo be se le puede seguir con un adjetivo, una preposición, un sustantivo o un verbo en progresivo. Ojo que todo sujeto que es plural lo tratamos como si fuera segunda persona y todo sujeto que está en singular lo tratamos como si fuera tercera persona. ¿Okay? Y aquí les anoté los ejemplos en positivo. Les enseñé a contraer las oraciones positivas. Les enseñé a transformar las oraciones positivas en negativas. Y les enseñé a contraer en las oraciones negativas. Eso fue todo lo que hicimos el día de hoy. ¿Están listos para una tarea? Bien. Voy a mostrar cuál es la tarea para la próxima semana. Es una tarea muy sencilla, puro para que practiquen esto de cuándo se utiliza am, cuándo se utiliza are y cuándo se utiliza is. Ok. ¿Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla? Sí, Dice, Sí, licenciado. homework 4. se le ve. Bien, homework 4, verb be exercises. Tarea 4, ejercicios del verbo be. En name escriben su nombre, course escriben el curso, ustedes son básica, superior, intensiva. En phase escriben la fase, estamos en la fase 8. Partial, first, ya les puse yo, seguimos en el primer parcial. Parallel, ustedes son paralelo C. Date, escriben la fecha. Score significa calificación, el score lo pongo yo. Miren que esta tarea es sobre 40 puntos. Ya les explico por qué. Teacher Samir López. Ok, tenemos las instrucciones en inglés y las instrucciones en español. Dice, escribe am, are o is para completar las siguientes oraciones. Cada respuesta correcta vale un punto. Son oraciones muy sencillas, oraciones muy cortas. Por ejemplo, la primera, I, ¿qué es lo que va aquí? Am. I am Michael. Yo soy Michael. You, ¿qué es lo que va aquí? Tú. You are my sister. Tú eres mi hermana. You are my sister. He, ¿qué es lo que va aquí? Is. Is. Él. Is my father. Él es mi padre. He is my father. No hace falta traducirlo, solamente completen 40 oraciones así cortísimas, ¿sí ven? De ahí salen los 40 puntos. Son 40 oraciones cortas, en las que puro tienen que completar con
Una de estas tres. Am, are o is. ¿Ok? Listo. Esa es la tarea para la próxima semana. Listo, Lice. Yo les voy a subir esta tarea esta noche al Edmodo. Tienen una semana para hacerla. Tienen hasta el martes, hasta el próximo martes, hasta el martes 15 de junio, hasta las 6 de la tarde, justo antes de Teacher. empezar. ¿Ok? Dígame. ¿Nos puede ayudar con la clave para la clase de modo? Se los voy a escribir en este momento a su grupo de WhatsApp, ¿ya? Por favor, para los que éramos del paralelo B, yo aún no tengo todavía para ingresar al modo. Está bien. Déjenme encontrarlo rapidito. De una vez se los paso. Licenciado, por pedirle un favor. Si fuera